¿Qué tal? Bienvenidos a Astrofototech, tu canal de outreach para la divulgación de la astrofotografía en Chile. Aquí estamos con una nueva edición de podcast, nuevamente. Y esta vez, lejos y al margen, digamos, de lo que ha significado toda la vorágine, parte de la última semana del mes de diciembre y de lo que obviamente está corriendo de enero con respecto a lo que fue el lanzamiento del James Webb y que estamos monitoreando constantemente. Obviamente cabe recalcar que los tiempos y los plazos del James Webb se han visto acortados porque ya habían dicho desde la NASA que obviamente estos tiempos iban a ser flexibles y que obviamente podía correrse un poco el cronograma de las actividades con respecto a lo que significaba poner en marcha obviamente el telescopio espacial James Webb. Y que por lo mismo probablemente iba a estar en funcionamiento, o sea, se espera que obviamente su funcionamiento dentro de los 100 primeros días esté estipulado mientras se cumple el margen, obviamente, de enfriamiento de los módulos científicos y que de todas maneras, digamos, se va a cumplir el cronograma, lo pactado dentro de, digamos, lo que es el verano boreal o los 6 meses donde efectivamente podría ya empezar a entregar primeras imágenes. Pero todo lo anterior, lo que significa, digamos, su proceso de puesta en marcha desde el punto de vista de su despliegue, eso es algo que ha sido una calendarización flexible y que obviamente podríamos estar en presencia de un telescopio ya completamente desplegado en todos, digamos, lo que es su espejo principal, probablemente antes del mes. Entonces, en vista y considerando de que esa es una agenda que ya está próxima a cumplirse, hemos querido hacer este podcast que no está relacionado obviamente con el James Webb, pero que entre medio, digamos, ha colado otros contenidos que podrían formar parte, digamos, de las actividades de verano, porque no, también es bueno también hacer ciencia relacionada con lo que es el entretenimiento o cómo digamos, se cuela un poco lo que es la ciencia dentro del mundo del entretenimiento, del entertainment, sobre todo que estamos de vacaciones, ¿no? Este no era un podcast, la verdad, o no era una edición que yo tenía planeada hacer desde el punto de vista, digamos, del tema propiamente tal que vamos a tratar, porque ya se había hablado de esto, ¿ya? Yo no lo vi como algo de lo que necesariamente hubiera que hablar, ya que se había tratado una y un millón de veces, y menos en un podcast, porque de haberlo probablemente tratado, lo hubiera dicho a través de otra plataforma, quizás de manera más visual, no lo sé. Pero creo que cabe la pena, o sea, vale la pena, de todas maneras, traerlo a colación. Y pienso que a veces las ideas se elaboran mejor, digamos, muchas veces desde el punto de vista de un podcast, o al menos así la gente lo siente, y es por eso que este formato también, digamos, también tiene tantos adeptos en el fondo. Pese a aunque la gente no lo crea, de que se vive en un mundo de plena imagen y de visualidad, estamos también transicionando ahora, digamos, a lo que significa... Y qué bueno que sea así, ¿no? Digamos, estamos transitando hacia una vuelta, digamos, de medios un poco más tradicionales, como la radio, los podcasts, etcétera. Entonces, si sirven para sustentar ideas, para ponerlas en valor o para explicar ciertas cosas que de otra forma pasarían de manera un poco más desechable, ¿no? Bienvenido sea. Yo no iba a comentar, digamos, esta película, No miren arriba, que es una película como muchos han definido o han descrito o han intentado, no sé, definir como de pseudociencia. Bueno, desde ese punto de vista, los astrónomos ya han definido como pseudociencia otras películas con las que podían estar de acuerdo o no, desde el punto de vista del tratamiento de lo que son las ciencias básicas, propiamente tal, o de la ciencia incluso más avanzada, ¿ya? Bueno, académicamente hablando, uno habla de ciencias básicas como ciencias duras en general, ¿no? Pero desde el punto de vista, digamos, de las ciencias avanzadas como la astrofísica, etcétera, la astronomía, para que la gente lo entienda en la casa, ya han, digamos, de alguna forma... ya han tratado como de pseudociencia o han hecho tratamiento, digamos, de la información o de la forma de referirse, digamos, a ciertos contenidos que se entregan desde el punto de vista del entretenimiento, sobre todo, como pseudociencia. Algunas más cercanas, más documentadas, más informadas, mejor asesoradas, ¿por qué no?, con respecto a eso. Por lo tanto, ese debate siempre va a existir, ¿no?
Pero, ¿qué ocurre con el caso de No miren arriba? Ya, película que todos sabemos, está protagonizada o estelarizada por Leonardo DiCaprio, ¿verdad? En el papel de un profesor que es guía un perfeccionamiento postdoctoral, ¿cierto? Un doctorado en este caso, que está siendo llevado por Jennifer Lawrence, ¿cierto? No vamos a hacer spoilers de la película, como todo el mundo habla de spoilear la película, de que todos los críticos hablan obviamente de no hacer una crítica en base, digamos, a referirse a textos puntuales, por decirlo de alguna manera, o a guiones puntuales de la película. Pero bueno, sobre la base de eso entonces nadie podría hacer crítica, porque muchas veces te quedas bastante corto en hacer una crítica si no te refieres, digamos, a un pasaje esencial como para poder hacer sustento, digamos, de un comentario, ¿no? Muchos dirán, no, es que se puede hacer crítica, por supuesto se puede hacer una crítica, pero la verdad es que te quedas un poco en el aire y si la gente no ha visto la película no sabe de qué te están hablando. Y la idea es que una crítica pueda ser entendida desde el punto de vista de alguien que puede no haber visto la película tampoco. Entonces, por lo tanto, también tienes que entusiasmar a las personas para que vayan y la vean, ¿ya? Dicho esto, la verdad es que yo había escuchado comentarios de astrónomos, astrónomas, se han hecho live, y me da la impresión de que sí era correcto hacer este podcast, teniendo en virtud, digamos, de una conversación previa con alguien con el que estuve hablando en Instagram hace tiempo atrás, intercambiando un par de impresiones que no eran con respecto a esta película, sino con respecto al hecho del origen de la vida en el fondo, ¿ya? Y a la luz también de otro programa que vi en el transcurso de la mañana, en estos pocos días libres que uno tiene, digamos, post vacaciones, donde a partir también de lo que significa todo este tema, digamos, de los avistamientos supuestamente de ovnis, que la gente no entiende bien, digamos, o muchas veces no diferencia bien lo que es un tren de satélite de un objeto no identificado. Entonces se hizo todo un comentario súper largo, súper amplio y que fue, digamos, una conversación extensa que divagó después a otros temas quizás más existenciales en un programa de televisión de la mañana, ¿ya? Donde finalmente resulta de invitada a través de un contacto por una plataforma virtual de una astrónoma nacional, para dar un poco de sustento, digamos, un poco a lo que originalmente se partió hablando, que era el tema de lo que no conocemos finalmente en el universo, ¿verdad? Entonces, recuerdo yo haber tenido, partiendo por lo que ya estaba comentando antes, haber tenido un intercambio de opiniones sobre el origen de la vida con una persona, digamos, en Instagram, donde desacreditaba mucho, por ejemplo, el tema de la Biblia, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo de alguna manera contrarrestaba su apreciación, porque no era tanto que me hubiera parecido quizás como agresiva, que él también dice, perdonen lo agresivo. No es que esté denostando la religión a través de un texto con el que yo no esté de acuerdo. Pero sí, claro, al margen de que te pudiera parecer agresivo o no, el hecho es que nadie tiene la verdad absoluta. Y yo le decía, mira, a veces ciencia es nueva religión, como también alguien me lo hizo ver a mí en su momento. Ciencia es nueva religión, sí, es cierto, porque obviamente nadie se puede arrogar el derecho ni la potestad de decir qué es cierto y qué no, ¿verdad? Lo único cierto es la incertidumbre, ¿ya? Y por lo mismo, mientras siga existiendo la vida como la conocemos, al menos, ¿ya? Y tengamos conciencia o perceptividad de la manera en que nosotros la entendemos como especie, lo único que podemos hacer es tratar de convivir con mediana gracia, ¿verdad? Y tratar de conciliar o de convivir lo que es racional con lo que definitivamente tampoco tiene ninguna explicación, ¿ya? Y de hecho, hay más personas que son testigos de hechos que no tienen explicación que de lo que ha podido demostrar la ciencia en torno a, por ejemplo, de si existe o no vida en otros planetas, inteligente o siquiera parecida con un nivel, digamos, de intelectualidad parecida a la nuestra, que eso sí que no se ha podido demostrar, ¿ya? Es algo en lo que estamos en pañales, porque obviamente la tecnología, comparativamente hablando, a lo que, digamos, a lo que ha sido el avance de la evolución humana, estaba un poco atrasada en ese sentido. Y la verdad es que estamos más atrasados aún
en tratar de poner digamos, en un mismo nivel de desarrollo es la conciencia, es la madurez o la psicología, muchas veces para manejar tecnología, que ese es otro tema, otro aspecto que también es al margen y sería otro tanto, quizás otro episodio de hablar, digamos, digno de tratar en otra ocasión. Pero, por ejemplo, ya que esa conversación de mañana, en este programa de televisión, que fue, digamos, el otro aspecto que a mí me llevó, aparte de este otro comentario que yo les comentaba de Instagram con una persona, este programa de televisión donde, digamos, se hablaba, se partió hablando del tema de los trenes de satélites de Starlink, ¿verdad? Y se terminó invitando a una astrónoma donde terminaron hablando obviamente desde lo profano, lo divino y tratando de conciliar eso un poco con la ciencia. Entonces ella obviamente trataba de hablar desde el punto de vista de lo que a ella le resultaba conocido, de lo que ella podía hablar o de lo que ella se sentía, digamos, en propiedad de hablar en ese sentido. Y creo que pasa a deslizar un comentario como, por ejemplo, yo no conozco a ningún astrónomo o astrónoma, cito textual, que no crea que no haya vida inteligente o al menos que se parezca quizás a lo que nosotros hemos logrado. ¿Ya? Mira, un poco con respecto a eso, yo recuerdo un profesor y probablemente las personas que me conocen se van a acordar de ese profesor, o las personas que estudiaron conmigo se van a acordar de ese profesor, que siempre repetía en las clases de que bastaba con que existiera la excepción a la regla para que ya no se estableciera la norma, ¿ya? Y no es que uno se sienta o plantee que uno es necesariamente la excepción a la regla, ¿no? Pero basta con que uno coloque, digamos, un poco, raje el tejido de lo que se ha venido hablando aquí, como para que, digamos, ciertas cosas definitivamente no sean así, ¿ya? En lo personal, yo al menos soy creyente, ¿ya? Como lo puede ser cualquier ciudadano, creyente o no, no sé, puedes tener otro tipo de credo, religión, etcétera. Y yo siempre he dicho que aquello no significa que las personas tengan que andar, digamos, y esto salir a aclararlo también, ¿ah? Y no tiene nada de malo tampoco, o sea, que la gente sea o quiera ser de misa diaria en los tiempos modernos que corren hoy día, con toda la incredulidad que hay, o gente que elija medianamente o regularmente hacer sus ritos, digamos, ya sea en casa o los que hayan podido retomar los post pandemia pues estamos en pre-pandemia, o sea, estamos todavía en plena pandemia, ¿no? Porque hay variantes que siguen evolucionando todos los días, digamos, del virus. Yo todavía lo encuentro admirable, ¿no? A la luz de los hechos que se han visto y se han conocido también de la Iglesia Católica y a raíz de todo digamos, la vorágine y la inestabilidad política que hay en muchos países, ¿no? Yo todavía encuentro que creer es una hazaña. Entonces, decirle un poco también a estas personas que hay que hacer la separación entre lo que es ser creyente y ser una persona que mantiene una relación con su credo, o en Dios, en este caso, vamos a ponernos en el contexto de alguien que es cristiano, ¿ya? Pero el que quiera hacer de misa diaria no tiene por qué ser malo tampoco, y aquello no tiene por qué interrumpir u obstaculizar un trabajo que es de otro tipo, que es profesional, ¿ya? Porque de la misma manera en que, por ejemplo, yo puedo ser astrónoma o periodista o las dos cosas, o me siento más una que de la otra, no sé, también puedo ser una persona cristiana, ¿verdad? Y así como no meto, a lo mejor, no sé, trato de darle más bien crédito a ambas cosas, ¿ya? Me gustaría, no sé, pienso que nadie puede arrogarse ni el derecho ni la potestad, como también insisto, vuelvo al comentario ese de Instagram donde le dije a la persona, lo único cierto es la incertidumbre, ¿ya? Y que mientras exista vida como nosotros la conocemos, ¿no? O como nosotros al menos la percibimos en este plano de las cosas, ¿ya? Nadie puede decir, digamos, que
que es absoluto no en el fondo, ¿no? Podemos vivir con, digamos, con mediana gracia, podemos tratar de conciliar, digamos, lo que es racional o lo que se puede demostrar empíricamente y lo que no tiene explicación. Y vuelvo a insistir, hay más gente dando cuenta de hechos que no tienen explicación de lo que la ciencia ha podido demostrar, sobre todo en aspectos relacionados con que si hay vida o no en otro planeta. ¿Ya? Vamos a ponerlo en esos términos. Dicho esto, y ya que se había comentado el tema, digamos, de la película No miren arriba, también en ese programa de televisión, voy a retomar, digamos, en lo que es el contexto mismo, a propósito de que yo también hacía un poco de crítica de lo que significaba hacer estos live como súper largos, y por eso yo siempre para narraciones, por decirlo de alguna manera, o para, digamos, transmisiones que son un poco más largas, uso el podcast, porque pienso que a la gente le es más digestible escuchar algo en la comodidad del auto o en la noche, no sé, cuando tienen un poco más de tranquilidad, algo que sea fácil de digerir colocándose un par de tapones o audífonos en los oídos. Hay que estar expuesto mirando algo visualmente que probablemente a lo mejor lo va a cansar más. Entonces, pienso que es más, desde el punto de vista de la información, pienso que es más efectivo hacerlo a través de, digamos, de un podcast, tratar este tipo de temas. Precisamente criticaba yo el hecho de hacer estos live, ¿cierto? O estos en vivo, ¿verdad? O estas transmisiones en streaming, audiovisuales, con digamos, donde también yo criticaba de que los astrónomos o astrónomas, no sé, pues subían 30 minutos de risa, no llegaban al meollo de lo que estaban hablando, ¿ya? Como probablemente también lo estoy haciendo yo ahora, que me estoy demorando en entrar, digamos, al meollo del asunto, pero en fin, yo estoy un poco haciendo prólogo de varias situaciones a la vez para que se entienda, digamos, el contexto de lo que voy a comentar después. Pero que en ese caso, digamos, en lugar de ir al meollo del asunto o hacer un prólogo largo, por último, había mucha risa en torno y en base a cosas que el resto de la gente, no sé, pues no tienen por qué entender bromas privadas y tampoco tienen por qué, digamos, causarles risa. Todos tenemos sentidos del humor muy distintos, ¿ya? Entonces, la verdad es que, claro, es inevitable cuando tú te metes a YouTube, por ejemplo, y ves un video, es inevitable que tú le veas cuánto dura el video. Entonces vas y dices, mira, esta fue una transmisión en vivo, o vas, o incluso se está transmitiendo en vivo, no sé, no sabes cuánto va a durar, pero cuando la revisas en diferido, es inevitable ver el tiempo que duró. Entonces tú dices, mira, son 2 horas ya, ok, veamos, empecemos a ver las 2 horas. Pero cuando tú ya empiezas a ver que se gastan media, 40 minutos o hasta 1 hora solamente en reírse y en bromas que son privadas, donde no hay un alcance, digamos, quizás incluso generacional, donde tú no entiendes las bromas, porque muchas veces son chicos más jóvenes, no tengo idea, no sé. Entonces, la verdad es que no interesa seguirlos escuchando. Se los digo honestamente, no interesa seguirlos escuchando y a veces ni siquiera llegas al meollo de lo que ellos querían hablar. Yo me di, digamos, un poco la lata, por decirlo de alguna manera, de entrarlos a escuchar. No voy a individualizar a nadie, pero me di la lata un poco de pacienciar en el tema. Pero aún así me pareció un poco, digamos, un poco muy somera el análisis, si es que cabe decir, digamos, análisis, porque en realidad No mires arriba no es una película para analizar, desde ningún punto de vista no resiste análisis, ¿ya? Porque no es algo que puedas analizar dentro de un determinado tipo de contexto, digamos, desde lo que es el tratamiento netamente informativo desde el punto de vista de los medios, como tampoco de lo que es netamente la parte o el tratamiento, digamos, de las ciencias duras o de la astronomía o de la astrofísica, ¿ya? Que siempre van a haber astrónomos o astrofísicos que van a ser, digamos, desacreditación o van a ser crítica o un poco más hacia lo que significa, digamos, la exhaustividad, digamos, de la producción misma. Sociológicamente, me parece que es mucho más válida, digamos, de hacer el ejercicio, porque creo que la película es un ejercicio,
más que el afán o la pretensión de ser una producción, digamos que obviamente tiene que otorgarle sus réditos porque la gente la va a ver, está colgada en una plataforma, etcétera, pero es un ejercicio muy bien logrado, ya, de retratar a la sociedad sin ninguna pretensión. Es como si estuvieran colocando a la sociedad frente a un espejo, en todo su abanico de colores y de sus deficiencias y de sus miserias, ¿verdad? Sin ningún tipo de pretensión más allá que la del rédito regular que pueda recibir desde la plataforma de Netflix. Esa es la, digamos, es la sensación que a mí me queda. Luego, si hay personas en Twitter que, por ejemplo, leía yo que alguien decía, oye, se dieron cuenta que, no sé, que en la escena, y voy a irme a lo que los lateros dicen, oye, está haciendo spoiler. No, o sea, lamentablemente cuando uno se refiere a una película, es inevitable tener que hacer, digamos, mención de alguna parte o digamos, de la historia. Pero en ese momento en que Jennifer Lawrence está como súper desencantada con el tema, porque ya ella la han echado para afuera de todo, digamos, ¿no? Y se pone ella a andar o a tener una relación con un chico que conoce en el supermercado, ¿ya? Y están como, la ciudad está en completo caos, ya la gente está mandando todo abajo, hay incendios por todos lados. Alguien en Twitter va y dice, se dieron cuenta que en esa escena se alcanza a ver, en un cuadro de fotogramas se alcanza a ver, por ejemplo, la gente que está filmando. Y creo que sale, no sé si el mismo director, a decir efectivamente, oye, que tienes buen ojo, etcétera. Pero casi que lo quisimos hacer algo así como una especie de experimento, a ver si alguien se ha dado cuenta. No recuerdo bien cuál fue la respuesta. Pero mira, criticar, o sea, hacer análisis de ese tipo de cosas, la verdad que desde el punto de vista de que ya sea que sea un crítico o un periodista, la verdad que a mí, al menos como periodista y como crítica que también he sido de las películas, la verdad que sí, pude haberme dado cuenta, como no pude haberme dado cuenta, a lo mejor a mí me pasó, porque yo, bueno, hago fotografía, es difícil que se me haya pasado quizás ese fotograma, ¿ya? Pero si lo vi, la verdad es que bien me pudo haber pasado como que eran personas a lo mejor de la prensa que estaban cubriendo, digamos, lo que eran los hechos, digamos, de violencia en ese minuto, ¿ya? Así que al menos a mí no me llamó mayormente la atención, debo decirlo. No haría, digamos, un comentario a partir de allí. No me merece hacer un comentario a partir de allí. Pienso que puede ser tan simple como puede ser incluso bastante elaborado, digamos, el análisis que puedas hacer de la película. Simple desde el punto de vista que puedes calificarla, si quieres, digamos, enmarcarla, por decirlo de alguna manera, o categorizarla dentro de un punto de vista de las comedias del absurdo, de lo que han sido, y después también se han convertido en clásicos, que de hecho no han dejado de dar, y que en su momento yo recuerdo cuando se estrenaron y uno decía, ¿cómo es posible que esta cuestión, no sé, pues sea una película? Son las típicas películas con las que tú te criaste, por ejemplo en la década del 80, y tú decías, y esta cuestión es una película y nunca las viste. Y ahora, después del 2020, por ejemplo, tú dices, ¿cómo es posible que esta cuestión se haya convertido en clásico y la gente la quiera seguir mirando? ¿Ya? Por ejemplo, ¿dónde está el piloto? En todas sus versiones, 1, 2, 3, no sé cuántas hay. Me pasa un poco lo mismo con el tema de no mires arriba, ¿ya? Siendo no mires arriba, muy superior en muchas cosas. Porque vuelvo a insistir, a mí me parece que es un muy buen ejercicio desde el punto de vista de lo que es sociológicamente pescar a la sociedad como un ente y mostrársela, mírate al espejo, ¿ya? Y la crítica es para todos, ¿eh? La crítica es para todos. Aquí no se tiene que sentir nadie perdonado ni nadie eximido, digamos, de sus miserias. Estamos aquí todos apuntados y metidos al baile, tanto, digamos, los científicos, quienes hacen, digamos, son expertos en medios, quienes hacen periodismo, los que hacen política, ¿para qué voy a hablar? Meryl Streep hace un ejercicio muy inteligente de que probablemente a ella también la han vapuleado mucho, me da la impresión, sobre el hecho de haber querido tener en algún momento algún tipo de manejo
o acceso, digamos, a la cartera ministerial de la Casa Blanca en alguna época con Hillary Clinton como candidata. Entonces probablemente ella dio por sentado que sería un buen ejercicio, digamos, de un poco callar a lo mejor a esa gran masa de gente que en algún momento la criticaba por el hecho de querer despegar de Hollywood una carrera quizás más política. Entonces ahí también me parece que es genial digamos, el acierto que ella hizo en aceptar ese papel, ¿no? Entonces, hay una crítica para todo, la incredulidad del todo, ¿ya? El conspiracionismo del que nadie está exento, porque todos, aunque incluso rechacemos el conspiracionismo, ¿ya? Igual la sociedad está incrédula en general. Porque yo partí diciendo, oye, mira, yo puedo ser católica, etcétera, pero le doy crédito a tal o cual persona, pero probablemente soy incrédula en otro tipo de cosas, donde probablemente no debiera hacerlo tampoco. Entonces, la película me parece que digamos, inmiscuye a todo el mundo, ¿ya? A todas las sociedades y a todas las individualidades, además. Entonces, por eso creo que es un ejercicio, ¿ya? Que me parece sociológicamente que es muy interesante, porque no solamente retrata colectividades de personas, ¿cierto? Instituciones de personas, sociedades, culturas, sino que además también individualidades, que eso es más difícil de hacer, ¿ya? Y en un formato más complicado aún, que es el de la comedia ácida, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Vuelvo a insistir, a mí no me parece que sea algo que tengas que analizar desde el punto de vista de la crítica, porque no cabe dentro de eso, definitivamente no cabe en ningún zapato cinematográfico que tú le quieras poner, la verdad que no. Dicho lo anterior, y ya pasando digamos, a lo que tiene que ver con un evento de extinción masiva, probablemente tal como el que se expone y predice al comienzo de la película. La verdad es que gracias a la tecnología y a lo que ha sido la maravillosa, digamos, evolución de la inteligencia humana desde el punto de vista tecnológico, lo que no significa que hayamos contado con la madurez suficiente como para poder manejar la tecnología, porque, a ver, un ejemplo muy mínimo nomás es que hoy día le estamos entregando por un tema digamos, incluso de madurez de los propios padres, ¿eh? Mucha gente que forma familia ahora en las nuevas generaciones, cuando a lo mejor esta es una crítica más bien social mía, y me hago cargo de entregarles aparatos de celular a niños pequeños que no tienen ni un ápice de madurez como para poder navegar en internet, y eso está, bueno, no vamos a entrar en digamos, en esa conversación que es materia de otro, no sé si de otro podcast, pero es materia de otro tipo, digamos, de análisis. Pero sí hemos sido lo suficiente inteligentes como para poder generar evolución tecnológica, vuelvo a insistir, independiente de que probablemente la conciencia o la madurez psicológica o como especie no la tengamos para saber utilizarla bien, ¿ya? Pero sí hemos generado las herramientas al menos para poder predecir con bastante antelación y margen cuando existe un potencial evento de extinción masiva en curso de colisión con nuestro planeta. Por lo tanto, 6 meses es algo, claro, un escenario muy catastrofista el que expone Jennifer Lawrence en la película, porque la verdad es que esto está siendo monitoreado, los objetos de gran magnitud están siendo categorizados, hallados con bastante responsabilidad, antelación sobre todo, y monitoreados constantemente sobre todo los que vienen, porque estamos hablando de cometas. Si vamos a hablar de cometas, todos estos objetos fríos que provienen desde la nube de Oort, ya, o la nube de Oort, vienen desde fuera del sistema solar, ¿verdad? Pueden ser monitoreados y pueden ser captados, ¿ya? Lo difícil es cuando ocurre algo, como también se dijo en algún programa matinal por ahí, lo difícil es cuando algo viene, ¿cierto?, desde otro lado, por el lado del sol, poder prevenirlo o de alguna manera predecirlo con bastante más antelación. Entonces, desde el punto de vista de lo que significa el análisis de esta película, de la eventualidad de un escenario de extinción masiva, porque cabe hacerse esa pregunta para cualquier ciudadano de a pie que ve la película, sin entender mucho de ciencia, sin entender mucho quizás del tratamiento de los medios, sin entender por qué se hace nuevamente ejercicio de un tema que ya se ha tocado una y mil veces, tal como Pati diciendo al principio de este podcast. Siempre le va a llamar la atención a la gente, ¿no? Independiente de que tenga
digamos, obviamente el manejo de los medios y de saber de que obviamente el periodismo siempre se va a servir de temas que están architocados como para seguir haciendo noticias. Pero esa no es básicamente esa no es, digamos, la explicación. La verdad es que la explicación tiene más que ver con el hecho de que Hollywood, por antonomasia, ha sido siempre especialista, querámoslo o no, en empacar de manera subliminal, al igual que lo hace la publicidad, de empacar, que ese es otro tipo de mensaje subliminal, de empacar muchas veces ciertos mensajes que no tienen por qué ser anticipos ciertos de algo que va a ocurrir o no, ¿ya? Eso hay que dejarlo súper claro. Pero sí que ha sido siempre, al igual que en su momento lo fueron las grandes mentes de la ciencia ficción, los grandes escritores, que dicho sea de paso, en estos canales de Discovery, del cable, o no sé si es en otro canal, de documentales, donde se estaba dando toda una maratón hace unos días atrás de los grandes escritores de ciencia ficción, ya para que la gente los vea, los revise, si puede tener acceso a ellos, porque así como existieron en su momento grandes predictores desde el punto de vista de la narrativa, ya, o de la ficción novelada, ya, que predijeron no solamente eventos, sino que también tecnología, ya, bueno, también existieron mentes brillantes como por ejemplo Stanley Kubrick, que es el preferido de muchos desde el punto de vista de lo que significa la ciencia ficción, que, por ejemplo, se anticiparon a lo que podría ser un eventual descubrimiento de monolitos, por ejemplo, en Marte, y que de hecho la Mars Reconnaissance Orbiter, que pasa cada cierto tiempo vigilando la superficie de Marte, de hecho halló, digamos, un monolito muy parecido al que describe Stanley Kubrick en Odisea 2001, supuestamente en la película, algo que había sido puesto ahí probablemente por inteligencia alienígena, ¿ya? Lo que vio la sonda Mars, digamos, es muy parecida, digamos, a lo que se describe en Odisea 2001. Ahora, uno podía hacer la conexión y decir cómo sabía Stanley Kubrick que esto estaba allí, o cómo fue capaz de predecir que algo de tales características o de tan similares características efectivamente existía. También es válido hacerse esa pregunta. Y siempre se ha dicho de Stanley Kubrick que de alguna manera quizás tenía acceso a material muy clasificado. De otra forma, porque hay gente que insiste todavía en cuestionar que si fuimos a la luna o no, cuando hay tantas cosas desde el punto de vista, digamos, escenográfico, de las imágenes transmitidas, que hay gente que todavía no puede digerir. Ya, entonces toda la vida, de alguna forma, se ha colocado a Stanley Kubrick en tela de juicio sobre cuál era su real conexión con el tema de la NASA. Aparte de esta famosa película, ya, donde él pide una tecnología, digamos, de unas lentes que son especiales porque tienen menos de 1,8 de profundidad de diafragma, digamos, o sea, desde el punto de vista, digamos, de lo que es la nomenclatura en números, porque en el fondo es mucho más lo que él pide, estas lentes, digamos, para poder filmar una película bastante emblemática, que era una película militar, ¿ya? Fuera de eso, no tengo yo por qué creer que él tenía una conexión más allá o clasificada con la NASA. No veo por qué. ¿Por qué no pensar de que él también era una persona, ya que desde el punto de vista de lo que él hacía podía anticipar con bastante imaginación lo que podía ser encontrado o no? Efectivamente, hace algunos años atrás, la Mars Reconnaissance Orbiter avista, precisamente desde la superficie de Marte, una estructura con las mismas o similares, características muy similares a las que describía la película Odisea 2001. ¿Ya? Entonces, tiene que ser de tal magnitud que si se ve desde la superficie de Marte, digamos, tiene que tener dimensiones muy considerables. Entonces, desde ese punto de vista, Hollywood siempre ha sido bastante especialista, por decirlo de alguna manera, en entregar de manera bien empacada mensajes subliminales sobre lo que, digamos, lo que puede ser un escenario factible, ¿ya? No cierto, pero factible de ocurrir, ¿ya? Con respecto a predecir también, como también lo hicieron en su momento, digamos, la literatura. Se puede decir que el cine llegó a reemplazar a la literatura en ese sentido, y Stanley Kubrick no es la excepción a lo que pudo haber sido Arthur C. Clarke o H.G. Wells, por ejemplo, etcétera.
Me estoy acordando, por ejemplo, de esa célebre transmisión del año 1938. Imagínense el ejemplo que estoy sacando de hace muchísimas décadas atrás. De cuando, por ejemplo, la CBS, la cadena CBS, a través de una serie de emisoras afiliadas, digamos, a sus transmisiones, se colgaban de alguna manera lo que eran las transmisiones radiofónicas. Recordemos que, al igual que partí hablando en este programa, de que el formato hablado muchas veces era, la mejor manera de entrar o de captar la atención de la gente, y eso es parte de un estudio, digamos, del tratamiento de la información, ¿cierto? La visualidad siempre nos pasa un poco más de largo y pareciera ser que el mensaje que queda es un poco más desechable. Pero cuando el formato es hablado, la gente, independiente de que haga otras cosas, ¿ya? Porque cuando uno tiene imagen, generalmente, y escuchas, sigue haciendo otra actividad, pero sucede que el mensaje subliminalmente queda mucho más atado, digamos, en la memoria, y por lo mismo penetra mucho más, y cualquier contenido que tú trates de insuflar por esa vía, obviamente, va a tener una mayor, una mayor incidencia. Por lo tanto, en el año 1938, la cadena CBS, como les contaba, a través de una serie de emisoras afiliadas, obviamente, transmitía varios programas en formato hablado, radioteatros, etcétera, los fines de semana para esparcimiento de la gente, ¿cierto? Y entre ellas estaba un célebre programa, un espacio que me imagino se transmitía a las noches y que se denominaba Mercurio en las Ondas. En esa época, quien dirigía, digamos, todo este espacio o estaba a cargo de los espacios de formato hablado era Orson Welles, el célebre Orson Welles. ¿Qué pasa? Sucede que había además un clima, no vamos a decir de estrés postraumático precisamente de manera global, pero ese mismo año fue un año donde ocurrieron varias cosas. Entre ellas ya se propiciaba un clima de preguerra por la anexión que había hecho Alemania de Austria, y por otro lado también en el mundo científico, ya porque no podemos obviamente dejar de lado esa parte, se había producido por primera vez la fusión del átomo. Se había logrado en laboratorio la fusión del átomo. Por lo tanto, ahí habían dos cosas que estaban más o menos casi tan atadas como suele estarlo la política con la economía, es decir, lo que significa guerra a su vez con algún tipo de hallazgo científico del cual se pudiera echar mano como tecnología. Entonces había un clima bastante, digamos, enrarecido. La gente estaba un poquito estresada, vamos a ponerlo en esos términos, aunque no era, digamos, una sintomatología de la época. Reconocía, digamos, al menos con ese nombre, donde empieza a tallar, digamos, es más después, digamos, en la década del 80, uno escucha más hablar de estrés, pero en esa época no se hablaba tanto de esto, digamos, ¿no? Por lo tanto, ese era digamos, el clima que había en las casas, qué sé yo, a nivel global. Por lo tanto, tuvieron la genial idea, este ciudadano Kane tuvo la genial idea de hacer una transmisión en vivo, sin propiciar de alguna manera, o más bien obviando el formato de lo que es la introducción de un programa, dar la bienvenida, etcétera, sino que de un momento a otro, dentro de la misma programación, interrumpieron lo que estaban dando para dar espacio al Mercurio en las Ondas, que era, digamos, el programa, pero de una manera disruptiva, es decir, como dando un flash de último minuto, ¿ya? De que había prácticamente un desembarco de una invasión extraterrestre, ¿cierto? Cerca de una granja, Gainesville creo que se llamaba, en Nueva Jersey, donde había caído supuestamente una especie de objeto muy desconocido, y no se sabía qué era. Entonces había todo un relato, digamos, periodístico, porque además tuvo la visión, digamos, muy amarillista. Orson Welles venía muy adiestrado por el tema del ciudadano Kane, al parecer, de colocar a periodistas que fueran capaces de dramatizar, digamos, de ponerle color a toda esta escena, y uno de ellos fue precisamente el reportero al que le había tocado cubrir el año antes lo que había sido el desastre del Hindenburg, precisamente en un pequeño aeropuerto ahí en Nueva York. Por lo tanto, ese reportero sí que estaba con estrés postraumático, y la ilustración que hizo el relato de los hechos, del hecho ficticio, digamos, de lo ocurrido en Gainesville, fue, digamos, por decirlo menos, notable. Ya para un Oscar, yo diría radiofónico, por decirlo de alguna manera. Entonces, la gente se lo creyó en sus casas. Y además es que
también se trató de un hecho de que se produjo el fenómeno de que justo ese día habían varios formatos que competían, digamos, por ese espacio y ese lugar en la noche. Vamos a suponer que era un viernes en la noche, ¿ya? Entonces, la gente obviamente se retiraba a sus casas, qué sé yo, ya propiciaba el fin de semana y querían escuchar algo, digamos, que no fuera la televisión necesariamente. Y escuchaban estos programas. Entonces ese era, digamos, el horario o el segmento objetivo en que daban esos programas y probablemente habían otros programas de la competencia. Y se produjo como una especie de fenómeno comunicacional donde efectivamente los otros programas parece que no estaban captando la sintonía que generalmente se espera de ellos, ¿no? Y todos como que fueron cambiando de canal y en esa búsqueda de cambio de dial más bien en la radio, fueron a dar con el espacio de Mercurio en las ondas, ¿ya? De la CBS. Y al final todos terminaron escuchando lo mismo en sus casas, ¿ya? Por lo tanto, fue como súper raro lo que ocurrió. Y todo el mundo se la creyó, además, ¿ya? De que efectivamente se estaba produciendo una especie de invasión alienígena. Era muy veraz el relato de los hechos. La gente empezó a llamar ya desbocadamente a las emisoras. El gobierno de Estados Unidos tuvo que hacer un par de declaraciones, no sé si el ejército, etcétera. Pero eso era lo que había sido capaz de lograr Ciudadano Kane con su propio relato ficticio, digamos, con su propia épica de un relato bastante hollywoodense, pero con un método muy eficaz además que entró por otra vía, entró por otro medio y supo hacer, digamos, ese cruce con solo 23 años en esa época, ¿ya? Y fue bastante visionario. Ahí podríamos decir, a otro profeta de la ciencia ficción, que fue Orson Welles, siendo que nosotros lo hemos conocido obviamente en el mundo del cine por otro tipo de producciones, digamos, por otros géneros dramáticos. Pero él, en ese sentido, quiso hacer un ensayo de un género que él no dominaba hasta ese minuto, en el que él no había participado tampoco en el cine, pero que cogió de manera muy eficaz a través, digamos, de una plataforma que era usual, con la que la gente, digamos, a la gente le resultaba familiar, era confiable, era un espacio misceláneo donde tú no te esperabas que alguien te asaltara por sorpresa con un relato, digamos, de esa enormidad, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, a una persona que supo hacer también, digamos, ciencia ficción de alguna manera, de manera muy, muy eficaz. Ahora, pasando al tema, digamos, de lo que significa quizás relacionar un poco o sentar bases de realidad, ¿verdad? Del 1938, donde estaba, digamos, todas las condiciones dadas para que de alguna manera la gente sintiera que había un clima de amenaza, por decirlo de alguna manera, lo sentían bajo sus pies, ya sea porque había un ordenamiento, digamos, global que se estaba dando. Entonces, de la misma manera, la gente siente ahora, en el 2022, ¿cierto?, de que están ocurriendo también varios cambios políticos y globales, ¿ya? Y por lo mismo, que venga una película con un formato, digamos, como sacado de onda, vamos a decir, esta, como ya dije, Cenicienta, que no podemos clasificar en ningún zapato crítico, digamos, o cinematográficamente hablando, ¿ya? Cumple a cabalidad lo que hizo Orson Welles en 1938, ¿ya? Toma un clima, una base de sustento de la realidad, una efervescencia política, un escepticismo global, ¿cierto? Y, digamos, toma todos estos ingredientes y todas estas críticas que hay, digamos, con respecto a lo que produce también el fenómeno de las redes sociales y donde es tan fácil también llevar a cabo una fake news que, como ya dijimos recién, la primera se la mandó en la historia. Yo me aventuraría a decir que a escala global fue lo que hizo Orson Welles, digamos, con este relato. Pero en el fondo, No mires arriba hizo exactamente lo mismo.
aprovechó sustento de realidad, un clima de efervescencia, ¿ya? Hay que ser bastante visionario para eso, porque no todos los climas de efervescencia global logran escalar, digamos, al punto de que cuando tú tengas una buena idea, esa idea va a caer justo ahí, digamos, o va a lograr, digamos, la efectividad que pretende, digamos. Pero en este caso, y dado digamos, el ordenamiento que la gente siente a nivel global que se está dando en todo ámbito de cosas, llega muy bien. Por lo tanto, la gente especula con respecto a datos duros. ¿Cuáles son los datos duros? Primero que todo, se había anticipado desde el año pasado, se venía hablando que este 6 de mayo iba a entrar en curso de colisión supuestamente o con un máximo de acercamiento. Ya, el primer término curso de colisión es algo para los titulares de los diarios que muchas veces hacen uso del fake news, obviamente, para lograr, digamos, para lograr tiraje. Vamos a ponerlo en esos términos. Lo segundo, cuando hablamos de, digamos, un cuerpo que de alguna manera, un cuerpo que de alguna manera se aproxima a la Tierra o que se presupone, digamos, o está monitoreado de que va a pasar cerca de la Tierra. El 6 de mayo de 2022 de esto se venía hablando ya el año pasado. Y cuando alguien por ahí titula, oigan, es un meteorito de 130 metros, o incluso creo que alguien dijo 130 kilómetros, algo así, bueno, aún así no revestiría un peligro, al menos que quizás le diera a la Tierra en un punto un poco más álgido. Pero no acabaría efectivamente tampoco, y hay que ser bastante razonable también en hacer los titulares cuando uno quiere ser amarillista o quiere despertar, digamos, de alguna manera, digamos, sensaciones en la gente, por decirlo de alguna forma. Hay que saber hacer las cosas también, ¿ya? No necesariamente aquello va a acarrear un evento de extinción masiva. No obstante, Physics.org, una revista muy conocida, sí se ha aventurado, obviamente, pero de forma responsable, obviamente, y de manera científica, de que efectivamente estamos en los albores, digamos, del comienzo, digamos, de una sexta era de extinción, que no va a ser precisamente por fenómenos naturales extremos, como se dio en alguna época, sino por actividad netamente humana. Ahora, con respecto, vuelvo a insistir, y retomo, lo que ya se venía hablando del día 6 de mayo de este año, que se venía hablando desde el año pasado, con respecto a un asteroide que se acercaba, ¿ya? Y que iba a pasar muy cerca de la Tierra, ¿ya? Estamos hablando del famoso 2009 JF1, ¿ya? Ese es uno, digamos, pero de ese se habló recién este año, recién ahora en enero. Pero el otro era el 1994 PC1, ¿ya? Que la gente empezó a especular con toda clase de titulares, desde 130 kilómetros hasta 130 metros, aún así quedó descartado que aunque fuera así, había que ser bastante responsable en los datos y en entregar titulares, porque ni aún así podría ser capaz de atribuírsele un evento de extinción masiva. Ya, finalmente, si tú te remites a la página de la NASA, ves la información técnica, la información científica, digamos, del Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, de la NASA, y te vas a estas escalas de Palermo o escalas de Torino, ya te vas a dar cuenta que ninguno de los asteroides que supuestamente entrarían, digamos, dentro de lo que podría ser una órbita cercana a la Tierra, están, digamos, catastrados dentro de lo que significa, digamos, los potencialmente peligrosos o los asteroides de tipo Apolo, ya que esa es la categorización, por decirlo de alguna manera, de los eventos que podrían ser potencialmente más peligrosos, ¿ya? Qué sé yo, antes está Venus, Apophis, hay una serie de otros asteroides, y el 1994 PC1, ¿ya? Que supuestamente iba a pasar muy cerca de la Tierra el 6 de mayo de este año, está como en el lugar sexto, ¿ya? Y si tú te fijas en la otra columna donde dice probabilidad de acercamiento con la Tierra, o de que más bien impacte, digamos, o entre en curso de colisión con la Tierra, la verdad es que si tú te fijas ahí y le das clic, te vas a dar cuenta de que la probabilidad es 1 en 3.800. Esa es la estadística. Es decir, 99% de que aquello no ocurra. Y de ocurrir, probablemente den el mar, ¿ya? Porque también eso se puede aventurar, dado el monitoreo que se establece minuto a minuto.
El segundo evento, que sería el 2009 JF1, que fue de hallazgo de alguna manera o de reclasificación, no sé si antes se le había hecho algún seguimiento, del 18 de enero de este año, de 2022. ¿Ya? Ahí estamos hablando de un asteroide de 1 kilómetro de diámetro, que efectivamente pasó el 18, digamos, de enero de este año cerca de la Tierra, pero a menos de 2 millones de kilómetros, ¿ya? Sí, efectivamente era un asteroide bastante, digamos, un asteroide bastante, podríamos decirlo, bastante grande, si lo comparamos obviamente en escala de las construcciones, digamos, arquitectónicas que existen, digamos, emblemáticas en nuestro planeta. Pero la verdad es que más de ser, digamos, un objeto pétreo, por decirlo de alguna manera, y de entregar datos, digamos, de quien lo descubrió en el año, digamos, 2009, que creo que fue Robert McBurn, así se llama el astrónomo, en Australia, ¿ya? La verdad es que no, fuera de eso no tiene otra connotación. Se supone que es más bien un objeto pétreo, ¿ya? Esa es la clasificación que tiene. Pero tampoco es que revista una gran, digamos, que haya revestido. Así que no tenemos que hablar en presente, porque esto ya pasó, digamos, ¿ya? Incluso era de mayor, eso es lo que les quería comentar, era de mayor envergadura incluso que el catastróficamente anunciado para el 6 de mayo, que era el 1994 PC1, ¿ya? Y sin embargo pasó el 2009 JF1, ¿ya? Sin mucho, digamos, aspaviento, ¿ya? Entonces, por ahí un poco, de alguna forma, hacer llamados a la responsabilidad, a administrar bien la información, obviamente, y de que cuando uno quiera ser, digamos, un poco sensacionalista en la portada, también sepa de lo que uno está hablando. Se decía del 1994 PC1, ya el catastrofista del 6 de mayo de este año, que efectivamente era un objeto que iba a ser, digamos, ni siquiera valía la pena hablar de asteroide, o sea, estamos hablando de meteoroide, que es una clasificación que tampoco se usa mucho ya, o sea, son objetos que se deshacen en contacto con la atmósfera y probablemente hubiera tenido lugar un evento muy parecido a lo que ocurrió en Chelyabinsk en el año 2013, creo, ya, donde obviamente se dispersó de alguna manera y produjo más bien una onda de choque, digamos, donde a lo sumo a la gente se les puede advertir de que no miren por la ventana, digamos, eventualmente en aquellas zonas donde potencialmente podría a lo mejor producir algún tipo de efecto, ¿ya? Pero más que eso no, ¿ya? Más que eso no. Eso como punto, digamos, para dejarlo súper claro lo que tiene que ver con el tema, digamos, de estos dos asteroides y su relación, digamos, eventual con, digamos, la película No mires arriba. Entonces, puede ser una manera, a lo mejor, de empacar ciertos mensajes subliminales, vuelvo a insistir, no de un anticipo de algo de que eventualmente un escenario, digamos, de extinción masiva fuera algo que vaya, digamos, necesariamente a cumplirse. Ya no es algo que haya que tomar necesariamente así, pero sí es un buen ejercicio, porque vuelvo a insistir, es un muy buen ejercicio, y esto es como para darle la explicación a la gente de por qué hacer todo este ejercicio sociológico de la película en virtud de un tema en concreto que ha sido architocado en otras películas, como son eventos de extinción masiva. ¿Por qué hacerlo de nuevo y desde el punto de vista de la parodia o de una mirada ácida? ¿Por qué logra cautivar tanto? ¿Por qué produce tanto efecto? El hecho es, vuelvo a insistir, porque el ejercicio del tema mismo tiene más que ver con interpelar a quien está como espectador viendo esta película sobre si estás preparado o no, ¿ya? Para un eventual digamos, escenario de extinción masiva. Yo lo pienso así, tiene más que ver con eso, ¿ya? Porque en una sociedad que está tan enferma como la nuestra, donde efectivamente la gente se mira el ombligo en las redes sociales,
donde los medios están dándole crédito siempre a las mismas personas, y por eso digo que no, aquí no se salva nadie, no se salva nadie de ningún espectro ni de ninguna institución. Los medios siguen viendo a las mismas personas que hacen ciencia más pop, quizás no ciencia, quizás tan de la más responsable, probablemente esas personas tampoco quieran aparecer en televisión, no lo sé, quizás siempre son los mismos que están disponibles o que les gusta más la tele, no tengo idea, ¿ya? Pero aquí en esta película caben todos, a todos, digamos, se les da su parte de crítica, ¿no? No por el hecho de que Jennifer Lawrence encarne a alguien que está, digamos, constantemente alegando por el hecho de, oigan, está o va a caer efectivamente, y está demostrado por un algoritmo que va a caer efectivamente un meteorito o un cometa, ¿ya? En menos de 6 meses, no porque ella lo diga, es palabra sagrada, digamos, de la astrofísica, no propiamente encarnada en una persona o en una mujer o quien sea, sino como ciencia. No es que sea palabra sagrada de que ellos sean las únicas víctimas y los únicos que tienen la razón dentro del escenario ficticio de esta película. No, aquí tienen su parte de crítica todos, ¿ya? Desde la ciencia catastrofista, que no sabe quizás controlarse o canalizar la información al momento de llevarla a cabo, digamos, y eso también se retrata de manera, digamos, de manera fenomenal en la película, ¿cierto? De que también, si tú tienes la razón o crees tener la razón, ¿ya? Y está sustentada, digamos, en algo que tú pudiste comprobarlo de buena fe y de primera mano, ¿ya? También tienes que lograr aunar las herramientas como para poder plantarte en un programa de televisión, no perder la cordura, y aunque estés viendo estupideces, ¿ya? Poder templar de alguna forma el mensaje, la información, y si no estás preparado simplemente no lo hagas, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí la crítica es para todos. ¿Cuánto estamos preparados o no para un eventual evento de extinción masiva? No porque vaya a suceder, pero es un escenario factible. ¿Y por qué lo digo factible? Porque lo que más me queda, o lo positivo que me queda de haber escuchado este matinal ese día, donde hubo una astrónoma invitada, es que ella lo dice, y ella dice, independiente que a lo mejor yo no haya estado de acuerdo en algunas declaraciones que ella dijo sobre lo que ya les comenté, de que ella no conocía ningún astrónoma que no creyera, digamos, en vida inteligente. Bueno, yo al menos no creo, no sé que no haya vida inteligente, es algo que puedo pasarles a explicar después de aclarar este punto. Pero sí le encontré mucha razón cuando ella dice, a ver, el evento de extinción masiva más cercano que es el que tenemos precedentes, el que acabó en la península de Yucatán, ¿cierto?, con los dinosaurios y con otras formas de vida. En el fondo acabó con gran parte, digamos, de lo que se conocía como vida en ese minuto, o de lo que se tenía, digamos, antecedente como existencia propiamente tal. Y porque además cayó en un lugar, ¿cierto?, geográfica, digamos, del planeta, justo en un punto donde le hizo más daño. ¿Ya? Entonces, no es que haya una estadística que cada cierta cantidad de billones o millones de años tenga que ocurrir un escenario de extinción masiva. Existen probabilidades, puede ser, pero no estadísticas, ¿ya? Entonces, en base a eso, yo diría que todavía nosotros tenemos que ser agradecidos de que no existe nada que de alguna manera asegure que no nos vaya a pasar, pero sí hemos sido bastante afortunados de haber evolucionado al grado en que lo conocemos, ¿ya? Para que entre medio no nos haya ocurrido nada catastrófico que haya habido que lamentar, ¿ya? Entonces, realmente somos bastante privilegiados, y vuelvo a insistir, la ciencia tiene que saber convivir también con lo que no tiene explicación. Y creo que seguir formando parte de este planeta es uno de los milagros que no tienen explicación, porque Júpiter no lo hace todo, no por el hecho de que sea un planeta más denso y reciba todas las cachetadas desde la nube de Oort, por decirlo de alguna manera, nos va a salvar de algo que pudiera ocurrir. Pero volviendo al tema de la película, pienso que el ejercicio es bastante justo y muy inteligente desde el punto de vista de interpelarnos, no sobre un escenario eventual de extinción masiva que pueda ocurrir, sino de empacarnos un mensaje subliminal sobre el hecho de cuán preparados estamos y cómo, si somos capaces de poder abordarlo, desde el estamento que sea, ¿ya? Entonces, vuelvo a insistir que hay que dar gracias todos los días por el hecho de que tienes un planeta abajo de tus pies, y en ese sentido vuelvo a darles la razón a los astrónomos y a las astrónomas, de que nadie tiene la verdad absoluta a este respecto,
puede que hayan civilizaciones inteligentes como la nuestra, o quizás más inteligencia artificial que no conocemos, que está fuera de la dimensión, digamos, de lo perceptible por nuestro lado educado, o hasta donde puede llegar nuestra imaginación, que probablemente ni siquiera tienen un planeta debajo de ellos, son civilizaciones simplemente errantes, ¿ya? Entonces, demos gracias todos los días que tenemos un planeta debajo de nosotros, de que tenemos una cama en la que ir a acostarnos, de que tenemos padres conocidos, como otras especies quizás no los tienen, de que tenemos amigos que nos quieren, personas que se preocupan por nosotros. Todo eso ocurre en este planeta, ¿ya? Y yo vuelvo a insistir, para mí siempre va a ser una receta magistral lo que ocurre acá, siempre, porque aunque tú te empeñes en buscar vida en otro planeta, ¿ya? No digo que no exista, pero tengo la sensación de que, voy a poner un ejemplo súper mundano, por ejemplo, alguien que hace, no sé, puede preparar cualquier plato dentro del punto de vista gastronómico o repostería o lo que sea, puede hacer cientos de veces el mismo plato, pero si lo haces en una sola ocasión, con bastante dedicación, entusiasmo, amor, probablemente esa sea la única vez que mejor te quede. ¿Y quién dice si un ente o no sé quién a lo mejor no lo intentó 1 y 1.000.000 y millones y billones de veces, y es por eso que existen tantas galaxias afuera en las que no se ha encontrado nada? Probablemente todas ellas son o corresponden a algo que se intentó y que no resultó, ¿ya? Y solamente ocurrió acá, porque elementos para la vida, de la forma en que nosotros como la conocemos, estén disgregados como biomarcadores en muchos planetas o exoplanetas, etcétera, pero de que funcionen en la misma proporción o que se den en la misma proporción para que funcione la vida como nosotros la conocemos, quizás probablemente eso ocurrió solamente acá, ¿ya? Eso. Nada más quería decirles con respecto a esta película, que yo creo que funcionaría muy bien si uno dice: no mires para el lado, mírate a ti mismo en realidad, ¿ya? O mira tu sociedad, ¿ya? Las cosas podrían estar peor, ¿ya? Y enfócate en lo importante. Yo creo que en el fondo es eso, ¿no? Eso, nada más que eso. Me despido acá, nos vemos en una nueva edición de podcast y nos estamos viendo.